Bueno, estamos con un candidato a presidente. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué va a ser? ¿En serio estás lanzado a sí, pelear? claro. Sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué? Yo te diría... Porque por primera vez, desde, te diría, la hiperinflación en un cuarto de siglo, hay un espacio, creo que hay un espacio abierto para las ideas del sentido común que muchos de los que estamos acá compartirán. Tener un Estado que sea pagable, no este Estado que te devora, tener una economía que compita con el mundo, no esta economía donde solo se dedica como proyecto, ¿no? A sustituir importaciones, un sistema laboral un poco menos kafkiano que el que tenemos. Entonces, hay un espacio. ¿Qué pasa? Que nunca nada funciona en la Argentina. Yo, la verdad, cuando uno veía el triunfo de Mauricio Macri y el gabinete que había armado, un tipo que viene de la actividad privada, todos viniendo de la actividad privada, la verdad que muchos pensamos, yo me incluyo, que por lo menos iba a haber un cierto sentido común en el manejo económico. O sea, nada funciona en la Argentina. Ya no importa si sos peronista, radical, independiente. Bueno, mi candidatura presidencial justamente tiene que ver con hacer la inversa de lo que venimos haciendo. Nada funciona porque estás haciendo siempre lo mismo que siempre funciona mal. O sea, lo que nada funciona en realidad es lo que venimos haciendo hace casi un siglo, que por definición no funciona. Por eso Argentina es un país con una decadencia que es caso de estudio en las principales universidades del mundo. Entonces, en todos los ámbitos. No es que nada funciona, funciona perfecto para el mal. Esto no significa que los que gobiernan sean perversos, significa que están totalmente equivocados y que persisten en el error de hacer siempre lo mismo. Pero, o sea, ¿por qué estamos hablando de inflación otra vez, de evaluación, recesión? Bueno, porque estamos haciendo siempre lo mismo. Argentina acaba de firmar el acuerdo número 27 con el fondo en 50 años, en 60 años, perdón. Sí, nosotros muchas veces buscamos tapas de diarios viejas, pero de casualidad, te digo, tampoco es lo mismo. Es la misma, son los mismos temas. Bueno, porque es siempre lo mismo. Pero es exactamente los mismos temas. Bueno, pero que estés hablando de siempre lo mismo porque estás haciendo siempre lo mismo. Argentina tiene que alejarse de lo que está haciendo y acercarse, guarda, Las cosas que tiene que hacer no es que son de marcianos, no es que es teoría, que no existe. Sino lo que tiene que hacer es lo que hacen países a los cuales le va bien. Y no a 15.000 kilómetros, acá cerca. Chile, Perú, hasta Paraguay andan haciendo cosas diferentes. Yo imagino que quienes llegan al gobierno, hasta por una cuestión hasta de conveniencia, quieren hacer las cosas bien, cosa de que no se muevan, que no lo saquen, que lo sigan votando. Yo creo que creen, bueno, no soy psicólogo de Macri, de Cristina, de Menem, pero en general los que llegan. Pero yo creo que están totalmente equivocados a la luz de los hechos, no es que están totalmente... Yo creo que no hay hay poco margen para el debate de que están totalmente equivocados, porque es muy sistemático cómo se repite el error, ¿no? Ahora, ¿vos te imaginabas un gobierno de Macri después de 3 años que ibas a llegar a esto? 50% de inflación, un nivel de deuda importante. A ver... sería muy petulante decir que en octubre de 2015 yo pensaba que 3 años después íbamos a estar exactamente así. La bola de cristal no la tengo, pero nunca tuve demasiada fe. Hay una gran decepción de todas maneras, ¿no? La gente está muy, yo creo que sí. muy desesperanzada, muy decepcionada con lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué harías? O sea, hoy tenemos un país que tiene 50% de inflación, deuda importante, un nivel de deuda importante, desocupación alta y en crecimiento, obviamente pobreza en crecimiento. Ahí tenés, mira, déficit primario cero, ahora es parte del presupuesto, pero después, deuda. Bueno, por supuesto, el dólar que va atado a la inflación, desocupación, pobreza, todo eso tiene que ver con la inflación. ¿Cómo resolves esto? Bueno, a ver, nada de esto tiene solución de golpe, ¿no? Pero nada de esto al mismo tiempo tiene solución ni siquiera en el mediano y largo plazo, si vos no planteás un cambio copernicano en la Argentina de 180 grados, te diría. No hay solución. Dentro del sistema no hay solución. Por eso estamos discutiendo lo mismo hace medio siglo. Vos tenés que plantear otra cosa. Tenés que ir a otra cosa de a poco. Te llevará 1, 2 o 3 periodos presidenciales de hacerlo, pero vos tenés que ir a otra cosa. La gente no da más de los impuestos que paga. Las pymes se funden por los impuestos que pagan. El monotributista también. El empleado en relación de dependencia cobra miseria por los impuestos al trabajo. Una pyme se funda porque echa una persona y se come un juicio laboral que prácticamente tiene que cerrar. Es decir, son cosas que no van más. Vos podés tener, y tenés que plantear esas cosas que hay que cambiarlas. Vos podés tener todas las intenciones de hacer los cambios y resulta que vas a un congreso donde no podés modificar la legislación laboral. En primer lugar,
vos tenés que ganar elecciones diciendo la verdad, porque esa es la condición necesaria y no suficiente para poder hacer algo. Ahora, si vos en campaña mentís, decís que todo es un tema de buena onda, de esperanza, de globos, y llegás y tratás de hacer algo, vos no tenés ni siquiera la legitimidad para poder hacerlo. Entonces, vos lo primero que tenés que hacer es decir en campaña lo que tenés que hacer. Y yo he llegado a este punto de ser candidato a presidente, pero diciendo las cosas que creo que hay que hacer, y ese va a ser obviamente la columna vertebral de mi discurso y mi campaña, porque es lo que he dicho en 25 años. El gobierno lo planteó cada vez que ustedes criticaban a los economistas liberales, decían, bueno, son los economistas de la platea, siempre ese discurso del gobierno. Ahora que ustedes cambiaron porque ya no son más de la platea, quieren jugar adentro. ¿El gobierno qué les dice? ¿Les llegó algún contacto de Cambiemos? No deben estar muy contentos que vos seas candidato porque el votante de Cambiemos quizás puede ir para ese espacio. Bueno, así es importante lo que planteás. Al gobierno le estamos demostrando, primero, lo de plateístas era una descalificación ridícula, porque plateísta significa la persona que está sentada mirando cómo se juega un partido. Yo le diría a estos señores de la política que los plateístas son ellos en realidad, por lo que estamos en el sector privado. Ustedes, los chicos que están jugando todos los días. Con las reglas que te pones. Así que lo de plateísta en realidad yo diría, le devolvería la pelota. Plateístas son ustedes, señores. Vengan a la jungla del sector privado a vivirla y ayudarla con las reglas kafkianas que ustedes imponen, a ver cómo la pasan. Pero bueno, hoy ya no somos más plateístas, en los términos de ellos. Yo no tengo la menor idea qué piensa el gobierno de nosotros. Pero sí veo en algunos ámbitos que dicen que le estamos haciendo el juego al kirchnerismo, cosa que es ridícula de todo punto de vista. No, vos fuera del aire estábamos hablando con José Luis y era, el gobierno obviamente lo que plantea es, le ganás a Cristina en el balotaje. A ver, lo que nosotros decimos cuando nos dicen que le estamos haciendo el juego a Cristina, o para aquel votante de Cambiemos desencantado con Cambiemos, es, si el miedo es que vuelva a Cristina al pasado, al cuco, lo derrotamos en segunda vuelta. Y en las PASO y en la primera vuelta discutimos este presente mediocre y triste para la gente con un futuro que por más sacrificios que haya que hacer, como está basado en los países exitosos, es un futuro promisorio. Yo digo, no le metan miedo más a la gente o que la gente no tenga más miedo. En segunda vuelta nos sacamos encima al cuco. En PASO y primera vuelta discutamos el futuro. Ahora, ¿cómo plantea? Por ejemplo, es más, perdón, yo creo que para derrotar el pasado que Cristina, es mucho mejor el futuro que este presente mediocre de Cambiemos. Ahora, Antonio recién te preguntaba, 2, 3 cosas que vos harías distinto de lo que se está haciendo. Sí. Una es de manual, es una reforma laboral. Sí, lo tenés que hacer en el Congreso. Lo tenés que hacer, sí, ahora, ¿cómo vos te sentás y cómo te planteás adelante? Porque reforma laboral quisieron hacer todos, desde Alfonsín, y todos chocan contra la pared. No, bueno, ¿cómo le planteás vos al sindicalismo argentino? Miren, muchachos, no podemos seguir así porque esta es una de las bases de nuestra mediocridad. ¿Cómo conseguís acordar una reforma laboral? Bueno, en primer lugar, es muy importante la legitimidad. El gobierno de Macri jamás en campaña dijo que había que hacer una reforma laboral. Por tanto, la primera cosa que vos tenés es una falta de legitimidad total de cómo imponer una reforma laboral. ¿Cómo convences al legislador de la necesidad de una reforma laboral si vos nunca lo dijiste en campaña? Luce hasta tradición. Pero la reforma es flexibilizar, esa siempre es la duda. Te dicen, bueno, vamos a una reforma laboral. ¿Y qué va a hacer? ¿Peores condiciones para mí que soy trabajador o mejores? No, pero a ver, primero, discutamos lo que tenemos hoy, primero. Lo que tenemos hoy es una estructura laboral entre la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones profesionales y la ley de obras sociales que ha generado que 1/3 de la población trabajadora está en negro. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos no funciona. ¿Okay? Tampoco nadie te garantiza que lo que cambie va a ser mejor. No, por supuesto. Ese también es el miedo del trabajador. No, también, pero no podemos plantear que ante la duda de cómo te va a ir es peor de cómo te va mal. Pero tu tercio es no solamente por el sistema laboral antiguo y pesado, refórmate por el tema tributario. Pero por supuesto, a ver, tiene que ser toda la... El plano de reforma son 3 en esencia, en materia económica. Después hay otras reformas que tenés que hacer, por supuesto, pero en materia económica son 3. Vos tenés que ir a firmar acuerdo de libre comercio con todo el mundo, como han hecho Chile y Perú. Tenés que ir a un estado que sea pagable, tenés que reducir el tamaño para que los impuestos sean más bajos. ¿Tenés que reducir? El tamaño del Estado para poder bajar impuestos lo tenés que bajar. ¿Esos son despidos?
Por supuesto que sí lo es, en las provincias en particular, que es donde tenés el sobreempleo público. Así que tenés otra negociación ahí que hacer. Ahora, no hay posibilidad de mejorar las condiciones para el trabajador sin que bajen los impuestos para las empresas y sin que haya menos costos laborales. Por supuesto que depende de las dos cosas. Ahora, José, ¿cómo cambiás la cabeza de un esquema donde hay provincias que hace 50 años que se basan en el empleo público? En Santa Cruz nunca y eso que tiene petróleo, nunca tuvo garantizado el ingreso de sus ciudadanos que no fuera principalmente por el empleo público. ¿Cómo lo das vuelta a la moneda? En parte mi candidatura presidencial tiene que ver con esto, de poner sobre el tapete la discusión de estas cosas. Digo, perdón, Santa Cruz, hay un montón. Estoy mencionando Santa Cruz porque es la que uno tiene el porcentaje. Sí, bueno, el norte. Pero pasa que la única forma de dar vuelta a eso es que genere el sector privado empleo. Claro. Por supuesto. Que hoy no lo genera. Pero para que el sector privado genere empleo, el sector privado tiene que tener la seguridad que si echa una persona, no le van a fundir la empresa por el juicio laboral que se come y que los impuestos sean más bajos, ¿no? ¿Volviste a hablar con Abel Medina? ¿En algún momento te cruzaste? Después de ese intercambio que tuvieron en Animales Sueltos. ¿En Animales Sueltos? Que vos le dijiste que era parte de un equipo de delincuentes. No recuerdo. Después se dio la causa Cuaderno. Creo que no. ¿Nunca más? No lo recuerdo, no, creo que no. Creo que definitivamente me ¿Qué crucé haces con los sindicatos como están hoy? Vos propones una reforma laboral y lo tenés a Moyano por dar un nombre, ¿no? Porque en realidad lo tenés frenándote todo. De hecho, ya se vio acá, quisieron hacer una reforma laboral y finalmente no se pudo negociar nada. Insisto con la falta de legitimidad. Es cierto lo que vos decís. Es cierto la falta de legitimidad. Pero yo también te contesto, Menem ganó y no dijo nada de lo que iba a hacer y después hizo todo. Está bien, pero Menem viene de una hiperinflación que es hija de un cúmulo de ideas del Estado empresario, de Alfonsín, o sea, una crisis como la hiperinflación. Yo con esto no estoy recomendando crisis para hacer cosas, por supuesto. Igual ya estamos en crisis. La hiperinflación le abrió a Menem y la caída del muro de Berlín también, que no es menor lo que pasó en el mundo, le abrió el espacio para hacer un montón de reformas pro mercado, que no tienen nada que ver con la crisis 2001, dicho sea de paso, porque acá a la gente se le metió el veneno, que el 2001 tiene que ver con las reformas liberales de los 90. No, la crisis 2001 es un problema fiscal como siempre. Pero bueno, en el caso de algunos sindicalistas, en el caso de Moyano... Bueno, pero no tuvo nada que ver. No, la liberalización no tiene nada que ver, si no, le iría mal a Chile, a Perú, a todos los países que tienen economías completamente la gestión de Menem libres. no fue nada responsable del 2001. No te estoy diciendo. No, ¿Vos me escuchás bien a mí? Yo te hablé de la reforma pro mercado. Cuando entiendo mal, te pregunto. No, pero yo dije 2 veces que las reformas pro mercado fueron extraordinarias y que la crisis 2001 es como consecuencia del exceso de gasto público y el déficit de la deuda. Menem hizo reforma, pero después Menem gastó a lo bestia y se endeudó a lo bestia también. Todo el mundo hizo reformas pro mercado cuando se cae la Unión Soviética y no todos los países terminaron en la peor crisis como nosotros. Nosotros terminamos en crisis como ahora como consecuencia del exceso de gasto público, el déficit y la manera de financiarlo. El presupuesto con déficit cero aprobado, ¿no es un avance? Sin duda que es un avance. Ahora, yo lamento que el avance sea sobre la base de la idea equivocada de siempre, que acá el gasto público no baja y vos reventás el sector privado de impuestos. Subís ingresos con los impuestos. Por supuesto, es mucho mejor el déficit cero que el déficit de 4 puntos del producto. Pero hay un menos también, que es de nuevo recurriste, no en vano la economía la tenés sumida en una recesión feroz, ¿no? ¿Cómo imaginás el año próximo? Porque el gobierno te está diciendo que a partir de abril la cosa empieza a cambiar y que eso le va a dar suficiente aire como para poder ganar una elección. ¿Ves una economía creciendo a partir de abril? No, mira, la verdad, hablar de la recuperación a partir de abril para mí hoy es ciencia ficción. Yo no sé, puede ocurrir, pero la economía va a estar todo el año abajo del año 2018. Al final a lo mejor puede ser un poquito en el mejor de los casos. A ver, no me parece que la economía vaya a ser un gran activo para el gobierno el año que viene. No, el gobierno va a tener que concentrarse en otras cosas para hacer campaña. No en vano ha virado un poco hacia la seguridad ahora, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué Cristina Fernández hoy tiene 33, 32, 34? Digo, ¿por qué hoy está todo tan polarizado si en términos de gestión el gobierno de Cristina Fernández fue tan malo? Bueno, porque el gobierno de Macri ha sido, económicamente hablando, un muy mal gobierno. Yo lo he dicho siempre y lo sigo sosteniendo y los hechos me dan la razón. Económicamente hablando, el gobierno de Macri es kirchnerismo de buenos modales. Hemos terminado con retenciones, elaborados, impuestazos, precios cuidados, plata trochi mochi para piqueteros, para sindicalistas. Es lo más parecido que hay
económicamente al gobierno de Cristina, aunque le reconozco cosas que se hicieron muy bien, como haber salido del cepo sin crisis, haber renegociado la deuda de manera adecuada. ¿Vos estás de acuerdo cómo se salió del cepo? Porque está dividido. Sí, no, yo creo que sí, que está bien. Digo, por el arrastre inicial de inflación. ¿Cómo se sale de esto? Porque yo veo inflación del 50%, dólar 38-39, que si vos lo dejás correr junto con la inflación el año que viene, los precios no te van a bajar, te van a decir... Es decir, ¿cómo rompes este círculo ahora? Dólar, inflación, inflación, dólar, precios. Este círculo lo va a acompañar al gobierno durante el resto de a mí no me preocupa el gobierno, me preocupa a nosotros, digo, la sociedad. Si no, nosotros lo vamos a tener que ayudar. Milei decía que esto terminaba en default. ¿Vos lo ves así? No sé, yo me resisto a adivinar cosas. ¿Cómo rompes pero ¿cómo lo rompes? ¿Cómo salís de esta lógica de que si el dólar se retrasa, entonces después te vuela por los aires, pero que si sigue automáticamente va a precios? No hay acá forma de vos de esta no salís en serio. Por un golpe de suerte, si la soja vale $500, a lo mejor te da un respiro, pero, perdón, desde el punto de vista conceptual, vos no salís si no planteás un cambio copernicano que te lo vote la gente el año que viene. No salís, vas a estar así lidiando durante mucho tiempo, no salís. Sí, pero teóricamente Macri era un cambio copernicano a 12 años de kirchnerismo. Está bien, lo debería haber planteado. O sea, y todavía está a tiempo de plantearlo. Es como dice Dualde, estamos condenados al éxito, pero condenados. Estamos condenados, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, estamos condenados a repetir lo que nos pasa. Si vos planteás, Macri yo creo que debería olvidarse de la reelección, pero no digo que no va a ser reelegido, digo sacarse la cabeza, hacer un programa económico para ser reelegido y plantear estas cosas porque es la única manera de dar vuelta. No lo vas a dar vuelta así. A ver. No, por eso te pregunto, ¿cómo se sale de esto? Porque la verdad que se sale haciendo otra cosa. Se sale planteando una reforma del Estado, o una reforma laboral, una reforma educativa, o una reforma desde el punto de vista de lo que estás haciendo productivamente. ¿Cómo puede ser que vivas como único proyecto tuyo sea hacer construcción y sustituir importaciones, cuando vos tenés todo para venderle al mundo? Tenés que cambiar la cabeza y plantearlo al cambio, además. Tenés que cambiar la cabeza de los sindicatos también. Por supuesto. Y de la sociedad, porque no nos olvidemos, a ver, acá es fácil agarrársela con empresarios que hoy vos encontrás algunos presos, sindicalistas que hoy encontrás algunos presos y políticos que encontrás algunos presos hoy. La sociedad también es responsable de lo que pasa. Porque votamos hace 35 años y yo recuerdo que en 35 años de democracia Argentina tuvo las dos peores crisis de su historia, que es una hiper y el 2001-2002. Entonces, vaya que la sociedad también es responsable de lo que pasa, ¿no? Bueno, muchas gracias por la visita y suerte con la campaña y con la elección. ¿Qué, ¿Ya tenés definida fórmula todo? No. ¿Expert Milei? No, Javier ha dicho... Tienen que poner un cupo femenino. Javier faltan economistas mujeres. No lo puede poner a hacer una campaña. Eran todos varones. Yo vi el acto, faltan. Hay que meter una economista mujer para limpiar un poco también. A ver, el cupo femenino es importante. Para mí lo importante yo te voy asesorando la campaña. El cupo femenino es importante. Sí. Ya se no lo pierdan de vista. No hay nada, Ayórnense. Si no está Bogiano, Milei, Expert. ¿Que no te gustan? Falta una mujer. Yo te digo, ahí está la imagen. Había 4. ¿Había 4? Bien. Bueno, está bien. Perfecto, entonces. Ahí es donde cantaron el Expert presidente. Ahí está el jingle, mirá, escuchá. Eso que... No, pero espérate. Ahí está la canción. En la foto de las mujeres están atrás. Vos me preguntabas. Esta es la canción. Es muy pegadizo el jingle. Los Herederos de Alberdi se llama la banda. Son muy Quieren tu aval. Dicen que todavía no les aceptaste el jingle. Así me dijeron. Porque hay una parte donde dicen que quieren que explote el Banco Central. Milei dice que va a explotar el Banco Central. Sí. Veremos. Vamos a discutir las cosas que hay que discutir. Yo creo que para que la gente no tenga miedo a Cristina se la puede derrotar en segunda vuelta y en paso y primera vuelta discutir la salida de este país así que decepciona a la gente. Yo creo que nosotros planteamos un futuro que puede ganarle con más facilidad al pasado. Muchas gracias por la visita. Buen día.